este año, bueno, se insistió por la cantidad de, bueno, Atilio, hola Atilio. Hola Atilio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Por la cantidad de desaparecidos, ¿no? Si la cifra es 30.000, si la cifra es menor, así que ha habido una controversia pública que viene de hace tiempo, ¿no? Pero no podemos decir que el, el Día de la Memoria gire exclusivamente en torno a la cantidad de desaparecidos por la dictadura militar, ¿no? Claro, además hay una muy buena explicación de por qué son 30.000. Yo una vez la encontré, pero no la guardé. Hay explicaciones, o sea, hay mucho. Sí, es un número arbitrario. Uno de los testigos de la época confesó que 30.000 era una cifra que permitía plantear el genocidio, ¿no? Era lo mínimo y necesario y suficiente para llamar un poco la atención. De hecho, se llamó la atención, se puso el tema en la mesa y afortunadamente quizás uno de los pocos países que en su historia pueden hablar de un juzgamiento a los responsables de semejante... Sí, ahí está Cuco. Está Cuco, hola Cuco. Guillermo Ñáñez, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Florencio Varela. Hola, ¿cómo estás? Estábamos reflexionando en general y bueno, estábamos hablando del Día de la Memoria, ¿no? Y nos gustaría que nos hicieses alguna reflexión, dado que estás de lleno, me imagino, esta semana trabajando, y un poco en torno a hablar también esto de las cifras, si es un detalle o es algo tan trascendental que sean los 30.000 o menos o más. Nos gustaría que vos, como amigo del Museo Hudson, a quien encomendaron desde la provincia desarrollo de una actividad, ¿no? Y les pareció muy bien el tema de la genética, vos como el mayor experto en el distrito, nos introduzcas. No se escucha. Tenés el micrófono cerrado. Hola. Ahí está bien. Sí, ahí está bien. Bien. Viste que los viejos nos cuesta estas cosas. Sí. Si bien tengo experiencia porque a mí me agarró la pandemia en la Jaureche y fue todo, aprendimos a los golpes, ¿no? A los golpes. Pero bueno. Hola a todos. Primero que sí, bueno, obviamente estuvimos todos estos días en distintas actividades, hubo un tercer foro mundial que se realizó en Argentina de derechos humanos, del cual participamos también, con mesas vinculadas a lo nuestro, que es dictadura y gobiernos locales, digamos, ¿no? Vinculados al distrito y a los distritos. En el caso de Florencio Varela, la novedad nueva, porque lo acabo de resolver ayer, es que lamentablemente el listado, que era de 93 desaparecidos, ahora es de 105 detenidos desaparecidos. ¿Por qué? Porque se están sumando aquellos docentes que trabajaron en las escuelas de Varela, digamos, básicamente, que son unos cuantos, digamos, ¿no? Era un tema que nos tenía medio, no lo habíamos saldado hasta ahora, ¿no? Así que hemos recuperado esto, el listado se está haciendo de nuevo. Hubo una buena noticia en el municipal, se le pusimos una placa como marca la ley y se reparó el legajo de Mario Alberto Dispalatro, el único municipal detenido desaparecido. Y
y el intendente de Bolsa me entregó el legajo para que se lo acerque a la familia, que es de Berazategui, ¿no? Y lo otro, que ya lo habíamos hecho el año pasado, vinculado a lo que va a hablar Marcelo, es que el año pasado, por Gilla Loyorato, que es la directora del Hospital San Juan de Dios de La Plata, ella es hija de desaparecidos, tiene al papá, al tío y a su hermanito, es la encargada de derechos humanos en los hospitales, y logramos que el hospital, mi pueblo de Varela, sea un lugar de extracción de sangre para estos casos, y además logramos algo que yo anhelaba, que era la apertura de archivos del viejo hospital Bocusi, que no lo había logrado, ¿viste? Así que esas son las novedades que le tenía. Con respecto al tema de las cifras, convengamos que las violaciones de derechos humanos se producen cuando hay una sistemática, es algo sistemático, ¿no? O sea, hoy hay desaparecidos en democracia incluso. El tema es cuando es sistemático, cuando todos los días vos te dabas cuenta, vos acordaste a Rubén, todos los días desaparecía un vecino, por ejemplo, ¿no? Eso es lo primero que habría que decir. La cifra es simbólica y no lo es. Estoy justamente diciendo que hay desaparecidos y en el listado tengo nuevos desaparecidos, o sea, gente que nunca estuvo denunciada, por ejemplo. Y la otra cosa que hay que decir es que los listados lo hicieron las víctimas, no los victimarios. O sea, acá tendría que haber sido el Estado el que hiciera los listados de detenidos desaparecidos, y la verdad que se hizo, yo participé, yo estuve en los juicios y participé en lo que fue la producción del Nunca Más. Los listados se hacían con los cachos de referencias que uno tenía, que son así, o sea, uno te tira un dato, vos vas atrás de ese dato y otro te ayuda, y es todo muy, sigue siendo así muy rudimentario en ese sentido, porque fue una lucha clandestina, claro está, no te dejaban un recibo por el secuestro, por ejemplo, aunque a Melba Campodónico, que es una enfermera ya fallecida, les tenían un certificado de que había estado secuestrada en 1.60, digamos, ¿no? Que lo presentamos en la causa nosotros. Es el único caso que yo conozco. Incluso en la Universidad de Jauretche hay un video, si buscan, que es sobre los listados. Yo me dediqué bastante a los listados porque, entre otras cosas, hice el primer listado junto con familiares de Quilmes, Varela y Berazategui, en época de dictadura, digamos, ¿no? Y después me dediqué a perseguir los listados. Por ejemplo, tengo el primero de Amnesty, que es casi inconseguible, de Amnesty Internacional, que vinieron a la Argentina estos locos, imagínate, en el 76. O sea, plena dictadura, sufrieron persecuciones, con Miñones se reunían en el subte, subían y bajaban y eran perseguidos por servicios de inteligencia. Después el listado de clamor que se hizo en Brasil, hasta que llegamos al Nunca Más. Otro dato que hay que tener en cuenta es el Departamento de Estado yanqui. Ellos tienen un telex famoso donde hablan en la Argentina, año 78, por ahí, de 27.000 detenidos desaparecidos en Argentina. Cifra que no es de extrañar. Por otro lado, lo que voy a hacer referencia, es verdad, poco importa si vos tenés 30.000, si tenés 5.000, si tenés 2.000, digamos, el tema es que hay algo que funciona mal, y es que el Estado, que debería defenderte, te secuestra, te tortura y te mata, digamos, ¿no? Esto es básicamente la respuesta que uno daría, digamos, ¿no? Lamentablemente hubo un pacto de sangre dentro de las Fuerzas Armadas, por lo cual no tendrían que haber dicho, bueno, matamos a fulano que está enterrado en tal lado, o sea, o lo tiramos al mar. Bueno, no sé, eso nunca sucedió, por lo menos por parte de Videla, de Astier, de los grandes, incluso el nuestro, ¿no? Raúl Guillermo Pascual Muñoz, que fue el primer intendente de Varela, antes que llegara Hamilton, era el segundo al mando del Regimiento 7 de La Plata, que es el regimiento que hizo toda la represión en el conurbano sur. Yo a Muñoz lo encuentro dando clases de San Martín, en un colegio del interior de la provincia de Buenos Aires. Con ese apellido Muñoz es como García, era medio difícil, hasta que me acerco al Ministerio de Defensa y ahí compruebo quién es. Muñoz logramos que lo condenaran por delitos de lesa humanidad, estuvo prisión domiciliaria y lo condenaron por el secuestro
y el asesinato primeramente de una militante de lo que era el PST, Partido Socialista de los Trabajadores. Pero tiene más o menos 103 asesinatos. Entre los asesinados de Muñoz está Edgardo Sajón, quien fuera el encargado de prensa de la NUCE. O sea, no era Pérez Esquivel ni nada, era Edgardo Sajón, que lo termina asesinando en la escuela Bucetich, lo electrocuta. Después tuve unos testimonios de 2 conscriptos. Cuando Muñoz va en el 75, recordarán el intento que tuvo el PRTR de tomar el batallón Viejo Bueno. Luego de eso, además una acción que fue muy criticado Santucho, porque se sabía que los militares tenían el dato de que iba a pasar eso, y Santucho siguió con esa acción de todas formas, igualmente. Esto costó montones de vidas. Pero además Muñoz al otro día va con estos 2 conscriptos, yo hablé con uno de ellos, y buscan las filas de los sobrevivientes a un militante del ER y le pega un tiro en la cabeza adelante de este conscripto, digamos, ¿no? Así que era un tipo bastante temible. Cuando se produce el golpe está como intendente de Florencio Varela, porque son intendentes interventores, lo que hace es una persecución a, por ejemplo, Vicente Ierasi, al doctor Catalá, a Nelly Rapoport, bueno, un grupo de gente, y secuestra a Melba Campodónico en 1,60 y también a, ¿cómo se llama? Al doctor Jaco Tiefenberg, un histórico militante del PCR, que trabajaban en medicina preventiva, que se llamaba Médicos Descalzos, vinculados a la China maoísta, digamos, la Revolución Cultural y todo eso. Así que ese fue el recorrido, logramos ver quiénes eran los victimarios en Varela, aparte de Muñoz, el comisario David Recia, y en particular Roque Paciotti, que era el torturador de la comisaría primera. Fue quien se encargó de zonas liberadas y de aplicar distintos tipos de torturas, y generó cuevas. ¿Qué eran las cuevas? Esto empezó, porque la dictadura, hay que decir una cosa también, la dictadura no empezó en el 76. O sea, los métodos de la dictadura empezaron mucho antes, con la AAA y el CNU de La Plata. Y en ese caso también Roque Paciotti tenía 2 tipos de cuevas. Cuevas subversivas, que eran secuestrar gente para ser asesinada, pero también cuevas extorsivas, que era para secuestrar empresarios y sacarles guita, digamos, ¿no? Luego Paciotti reconvirtió todos esos lugares en prostíbulos. Uno muy famoso, Rubén, te acordás, cerca del Museo Uxon. Íbamos caminando. Bueno, ahí tuvimos que hacer una intervención judicial porque había un sótano y no sabían qué había en el sótano. Así que con la fiscal Cavallo de la Justicia Federal de Quilmes logramos hacer excavación. No se encontró nada, por lo que sé, pero bueno, teníamos esa duda. Así que bueno, todo esto lo podemos hacer porque hace 40 años que estamos en democracia, digamos, ¿no? Y además, la historia se está escribiendo en los nuevos juicios, en los juicios que están llevando adelante, y además, quienes son juzgados tienen la posibilidad de defenderse, cosa que los desaparecidos no tuvieron ningún tipo de posibilidad de acceder judicialmente, lo que tendría que haber sido como marca nuestra Constitución. Así que ese es más o menos el pantallazo. Obviamente en Varela tenemos varios casos de cadáveres identificados. Ayer estuve con el hijo recordarán los hermanos mellizos, los Reciardo Tolosa, hijo de Quique Reciardo de Varela y Tolosa, la esposa. Ayer hicimos un acto y estuvo uno de ellos. Bueno, se recuperó el cuerpo de Quique Reciardo Tolosa. Se recuperaron, por ejemplo, algo muy importante, los Bushiken, los de la colectividad japonesa, que particularmente, bueno, el Museo Uso, vos, Rubén, que estamos tan cercanos a la colectividad japonesa, son 14 desaparecidos, y vos sabrás que culturalmente es terrible en una familia japonesa no recuperar el cuerpo del ser querido, porque tienen hasta unos ritos de homenaje muy particulares. Bueno, por suerte los 2 japoneses, apellido Bushiken, que no son parientes, pero sí de la colectividad, logramos recuperarlos, uno en el cementerio General Porredón y otro en el cementerio de Lomas de Zamora. Bueno, eso es más o menos el pantallazo general que les puedo decir, tratando de contestar todo. Y bueno, es una lucha que va a seguir por tiempo.
Y además hay hasta una didáctica en los colegios para tratar estos temas cuando llega el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Cuco, cambio, giro un poco el hilo de la conversación. ¿Vos pensás que fue providencial la aparición de las técnicas genéticas para la recuperación de o el encuentro con la verdad? Sí. ¿Qué pensás? Aunque sea un tema más tecnológico. Cuando empezamos, yo estuve justo, mira, de casualidad, yo estuve en el juicio de las juntas. O sea, ahora que está la película 1985, bueno, yo estuve ahí. Nosotros estábamos con Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz 1980. Y rotábamos, o sea, no íbamos todos los días. Por ejemplo, hay un periodista acá famoso en Varela, que es Daniel Otero. Daniel estuvo todos los días del juicio, o sea, yo lo vi siempre. A mí me tocó un día, te daban un cartón para poder entrar. Obviamente ahí no se podía filmar, no se podía grabar, podías tomar nota con una libretita, digamos, ¿no? Esto los periodistas también. Había sí una cámara de ATC, que por suerte se salvó ese material y ahora están presentando una película con, pues yo no sé cuántas horas de grabación, imagínate. Bueno, la cuestión es que a mí me tocó, un día era el caso del secuestro de René Salamanca, dirigente sindical cordobés, que lo secuestran el 24 de marzo del 36, o sea, ni bien se dio el golpe, fueron y lo secuestraron y lo mataron. Pero la segunda vez que estuvo estaba Clay Snow. Clay Snow es el médico norteamericano que vino a explicar las técnicas de hallazgo de los cuerpos y la importancia del ADN. ¿Por qué? Porque ni bien llega la democracia, que se hace la CONADEP, la cual nosotros no estábamos muy de acuerdo con el doctor Alfonsín, porque nosotros pedíamos una bicameral en ese momento. Pero bueno, se dio así, de hecho por eso parece que no presidió la CONADEP y sí Sábato. Pero se dio así, obviamente nosotros como organismo de derechos humanos éramos solidarios con el esclarecimiento, con la búsqueda de la verdad, por ejemplo, ¿no? Él explicó todas esas técnicas. Anteriormente, ¿qué hacían? ¿Qué se empezó a hacer? Iban con palas mecánicas a los cementerios donde sabían que había tumbas de NN y los levantaban con pala mecánica. Y eso era un desastre. Desastre. Clay Snow es el que nuclea a los que iban a ser el equipo argentino de antropología forense. De hecho, creo que Luisito es uno de los que queda. Hay uno o dos que son de los originales, ¿no? Aparte de Marcos Emiliana, Daniel Bustamante, bueno, hay una banda con la cual trabajamos. Y sí, claro, la aplicación de la técnica para poder, además era un ADN que en esas épocas no duraba como hoy, duraba muy poco tiempo, lo cual era un trabajo de locos. Además no teníamos laboratorios, o sea, se hacía en Estados Unidos, eso fue avanzando, digamos, ¿no? Y sí, claro, tanto para aquel que tiene un familiar desaparecido o para aquel que tiene la duda, ¿no? O sea, las técnicas de ADN se encuentran no solamente los detenidos desaparecidos. Así que sí, claro, el avance de la técnica ha cambiado notablemente esto y da la posibilidad de por lo menos aproximarnos. Nosotros sabemos que no vamos a encontrar los 30.000 cuerpos, por ejemplo, y 15.000, digamos. Los cuerpos que fueron tirados al agua, chau, olvídate, ¿no? Algunos lo devolvió el mar, otros no. Otros fueron, por ejemplo, otro problema que puede hablar Marcelo, es incinerados. O sea, los cuerpos de Arana, que fue un lugar que fuimos varias veces y negaban que hubiera cuerpos hasta que un día el juez removió los autos. ¿Vieron los autos que dejan en las comisarías, que se apilan y qué sé yo? Bueno, movieron los autos y estaba repleto de cadáveres y hasta había, yo estuve ahí, balas en las paredes, digamos, ¿no? Bueno, ese grupo de gente con goma fue prendido fuego. Y me han dicho, los que saben, yo no soy experto en esto, debo decirlo, que se hace muy difícil después leer en esos huesos, extraer el ADN y poder sacarlo, ¿no? Pero bueno, en la medida que se pueda es algo, les diría, muy reparatorio. Cuco, ¿vos pensás que Argentina es uno de los pocos países o ha ocurrido en otros lados del mundo en donde se investigara, se juzgara
todo lo que se está haciendo, Mira, se hizo. yo hice hace unos años un magíster en Derechos Humanos Internacional. Y no digo para jactarme de eso, sino digo, ese magíster surge de las universidades a nivel mundial por lo sucedido primeramente en Bosnia. Recordarán la masacre de Bosnia y Herzegovina. Luego vino lo de Ruanda, estos inventos de la modernidad de atar dos comunidades tribales que se odiaban en un solo territorio, y que cuando hubo un vacío, una de ellas mató a la otra, millones de muertos. Está la película Hotel Ruanda, lo que quiera saber esto, ¿no? Sí. Bueno, ni hablar de Europa, con el masacre de Armenia, los dos guerras mundiales, Auschwitz, qué sé yo, y faltaba una corte latinoamericana que es la que yo hice, ¿no? Y esto era ¿por qué? Porque la comunidad científica, la comunidad universitaria, veía con preocupación cómo avanzaba el mundo. Eso es por un lado. Cuando yo hice magíster, nosotros éramos la vedette. O sea, yo me acuerdo que iba a comer y no podía comer porque me preguntaban por los juicios. De hecho, a mis compañeros, que había gente de Colombia, de Brasil, de todas lados, de México, de todos lados de América Latina y algunos europeos. Y es así, es verdad, porque si ustedes se fijan en los juicios de Nuremberg, los juicios de Nuremberg fueron muy rápidos y estuvieron acotados a ciertos jerarcas, tanto sean militares como de la justicia, como jueces. Esto que sucede en Argentina no se da en ningún otro lado. Es más, si ustedes recorren América Latina, están los famosos juicios por la verdad, que son terribles, porque los juicios por la verdad no son punibles. Entonces viene quien mató a tu hijo, viene y te dice, bueno, señora, yo maté a tu hijo, y lo enterré en tal lado. Chao, hasta luego. Y se va. Digamos, ¿no? Así funcionan los juicios por la verdad. Nosotros también los hicimos en La Plata, digamos, ¿no? Como un intento de llegar a la verdad. La verdad que Argentina es una referencia en ese sentido, porque hemos juzgado a los responsables de los genocidios, con pruebas, con formas de defensa. Yo estuve en los juicios montones de veces, lo acompañé, ¿saben a quién? A Luis Piccoli. Luis Piccoli tiene al primo detenido desaparecido, que era uno de los gestores de las ligas agrarias, ya lejos y hace tiempo, ¿no? Así que sí, Argentina en ese sentido ha marcado, porque además el mundo cambió. Recordemos que hay una legislación actual mundial en derechos humanos muy importante, del cual nuestro país ha firmado esos convenios, digamos, ¿no? Entonces los países deben adecuar sus leyes a estos convenios de convenciones internacionales, ¿no? Así que en eso sí se ha avanzado muchísimo, y los juicios, quienes quieran ver, por ejemplo, lo que pasó en la zona, todos los martes, si ustedes van a la Comisión Provincial por la Memoria o a un sitio que se llama La Retaguardia, en vivo se transmiten los juicios de las brigadas, que es el circuito CAMP, son las brigadas del Pozo de Quilmes, el Pozo de Banfield y el Infierno de Avellaneda, ¿no? Y quedan grabadas, o sea, uno podría ir ahí y ver los juicios tranquilamente, ¿no? Y mucha gente de Quilmes, de Varela y Breté han ido como testigos. Y hay un caso, por ejemplo, Sartirana, que es el amigo del Vasco, el Manquito, un docente, un profesor particular, como había antes, que fue secuestrado y asesinado. Sartirana está obviamente muy viejito, y la declaración la hicimos desde la Dirección de Derechos Humanos de Varela, vía Zoom, con los juzgados de La Plata. Así que eso es, hemos marcado rumbo en varias cosas. Otras cosas las hacemos mal, pero estas por lo menos las estuvimos haciendo bien, sí. Te quiero felicitar porque sabemos que has cumplido un aniversario al frente de la dirección. Para quienes se unieron recién, estamos hablando con Guillermo Ñáñez, que es director de Derechos Humanos del municipio de Florencio Varela. ¿Cuántos años son? Y mirá, hace ya 15 años que Julio Pereira creó, obviamente porque hubo una influencia ahí de Néstor Kirchner, recuerdo, y yo venía de los derechos humanos. O sea, yo como había militado con Pérez Esquivel y en el CERPAJ muchos años, además se sumaba que yo trabajo en las cárceles, yo creo que Pereira ahí evaluó, digamos, que era el perfil indicado. Él nos dio una casita que está ahí en el editor del Valle 315,
que donde trabajamos no solamente los derechos humanos de la década del 70, sino los actuales, la violación de derechos humanos actuales, ¿no? Impunidad, gatillo fácil, violaciones, bueno, varias cosas, tenemos abogado ahí. Y empezamos con esa casita, ahí estaba mi compañera Cuca, que ya fallecida, que le dio toda una impronta muy interesante, desde colocarle juegos para los chicos, cuando vino el aire acondicionado lo pusimos ahí donde se atiende la gente, repartíamos caramelos, más de una vez hicimos de comer, porque trabajamos con pobres, está claro. Y así, bueno, fuimos construyendo. Cuando yo empecé, la causa gracia es terrible, porque yo cuando empecé teníamos unos 20 desaparecidos en Varela, no mucho más. Y empezaron, claro, cuando el Estado, esto es muy importante decirlo, cuando el Estado interviene en lo que fuere, es importante para la gente. Por ejemplo, los nuevos casos de desaparecidos se dieron porque el Estado daba garantías. Por ejemplo, el caso de Elvira. Elvira era una mujer con 10 hijos, del cual desaparece uno y otros 2 están haciendo la colimba. ¿A dónde iba a denunciar? A ningún lado. Cuando el Estado dio las posibilidades de denunciar, ella vino, se presentó, hizo la denuncia de su hijo desaparecido y pudimos reconstruir cómo desapareció, dónde, todo, ¿no? La otra cosa que hay que rescatar es que todos los casos se resuelven con el accionar de mucha gente. O sea, yo, por ejemplo, todo el material que tengo siempre lo publico o lo pongo a disposición. Porque siempre aparece alguien diciendo, a mí nos pasó con los docentes. Les voy a pasar después, Rubén, te voy a pasar un cuentista que se llama Roberto Moscoloni, que es un tipo que tiene un amigo desaparecido, que es Guillermo Di Bastiano. Fabiana Guerrero, que vos conocés, que es de Suteba, estaba en Bransen, en una feria del libro o algo así, y Moscoloni cuenta ese cuento que de hace 30 años que lo cuenta. Y habla de un docente de Varela. Se acerca a Fabiana y le dice, mire, ¿eso es un cuento o es cierto? No, es cierto. Di Bastiano es amigo mío, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que ahí tomamos contacto con, que era un docente de la Escuela 36 del barrio San Francisco, que está desaparecido, que además un chico del año 77 presentó una carta ante un concurso que había hecho el intendente Hamilton. Esa carta ganó el concurso, Hamilton va a la escuela, pregunta por el docente, y los docentes le dicen, bueno, nosotros también nos preguntamos por el docente porque está secuestrado y no vino más. Bueno, cosas así pasan constantemente, o ir a hacer una actividad y que te dicen, sí, acá vivía fulana, que no la vimos más, está desaparecida. Y a veces también hay mitos urbanos, también, hay de todo, pero bueno, en general cuando uno chequea, investiga, llega a la verdad, digamos, ¿no? Así que son 15 años yo estoy muy orgulloso de ese laburo, en realidad, ¿no? O sea, tratamos de darle lo mejor que pudimos al pueblo de Varela. Seguimos trabajando en todos los colegios, damos charlas, qué sé yo. Este año creo que va a haber un concurso muy vinculado a los 40 años de democracia. De hecho, si ustedes pasan ahora por la casita de derechos humanos, que así le llaman a la dirección, pues una casita en realidad, el cartel dice derechos humanos, pero dice 40 años de democracia, que en mi caso es muy importante, porque yo luché mucho para lograr este sistema democrático, y a mí me parece muy interesante que con todo lo que hemos vivido, uno puede estar de acuerdo con uno, con otro, con lo que quiera. Lo que sí es importante es que hace 40 años que votamos. Que nadie nos viene a dirigir nada. Ya no es el país Jardín de Infantes de Mariana Walsh, sino que logramos consolidar la democracia en un país que, recordemos, el siglo pasado era golpe constantemente, digamos, ¿no? Ahora tenemos otras desafíos y otras luchas, pero bueno. Acerca de eso, Cuco, ¿qué pensás que queda como asignatura pendiente? Si uno tuviese capacidades eternas para seguir trabajando, ¿qué te gustaría a vos concretar en materia de memoria? A mí me parece que en estas cosas no hay que estar, como ahora hay discursos negacionistas y todo eso, hay que estar muy atentos, digamos, ¿no? Sobre todo por la defensa de este sistema que es el mejor del peor de los sistemas, si querés, pero donde nos responsabilizamos todos, porque cada uno se responsabiliza. Me parece que hay muchas cuentas pendientes que son sobre todo los derechos sociales. Estamos hablando de la posibilidad de que la gente no solamente tenga derechos políticos y libertad, sino que pueda llegar a fin de mes, que pueda tener su casa, que pueda tener salud, que pueda tener un ambiente sano, ya que estamos hablando del Museo Jackson,
¿no? Tener en cuenta que no está bueno echar un bosque porque da guita, digamos, ¿no? Me parece que hay que hacer mucha pedagogía y mucha docencia en distintas direcciones, no es algo lineal. Desde ya yo creo que cada uno de donde está aporta lo que puede, digamos, ¿no? Y eso es importante, digamos, ¿no? Y lo otro es escuchar todas las voces. Y bueno, escuchar constantemente todas las voces de la gente de nuestro pueblo, digamos, ¿no? A ver qué nos pasa. Porque no es fácil, no es fácil. Pero digo, me parece que es eso. Los DES, los famosos DES, los derechos sociales, son los que más cuestan, digamos, ¿no? Y lo otro es también que es medio lamentable que un tipo como Blaquier se muera sin haber tenido un juicio que nos lleve a la verdad. Todos sabemos lo que hizo Ledesma. Yo era muy amigo de Olga Aredes, que estaba ahí en Ledesma, que la esposa del médico que está desaparecido. Soy amigo de Luis, de su hijo. Entonces, la justicia me parece que hay que ponerle un poco el acento, la lupa, digamos, ¿no? Blaquier tenía a su abogado, era el primer juez de la causa. Hay una cosa que se llama ética, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces eso me parece que si nosotros no mejoramos una visión de la justicia realmente independiente, vamos por un muy mal camino, digamos, ¿no? Que va a implicar nuevas violaciones a derechos humanos, pero estoy segurísimo de eso. Así que me parece que esas son algunas de las asignaturas que, bueno, que por ahí no las vamos a hacer nosotros, las harán nuevas generaciones, digamos. Bueno, yo, un poco en nombre de los vecinos de Varela, te queremos agradecer por toda esta vida de trabajo que le has entregado a la causa de los derechos humanos, más allá de que estás en plena actividad, seguramente todos conocen o reconocen de una u otra manera todo lo que has hecho ya. Que es un tema que atraviesa todos los campos de la vida, ¿no? Sí, claro. Yo, por ejemplo, como ejemplo, y dado que somos un museo, los del Hudson, quizás un poco más que un museo, pero nos regimos por la definición del Consejo Internacional de Museos, que define museo con determinadas cualidades u objetivos a cumplir. Y antes había un objetivo en la definición, además de ser una institución permanente dedicada a la educación, hablaba de deleite. Y hace algunos años, cuando comenzaron los museos de la memoria, en todos los lugares donde ha habido holocausto, como el nazi, la Segunda Guerra Mundial y otros, se quitó de la definición de museo la palabra deleite, por obvias razones. Así que afortunadamente el mundo está aprendiendo un poco de sus errores y ojalá cada día haya que padecer menos este tipo de desviaciones de la humanidad. Bueno, te agradecemos mucho. Le pasamos la palabra a Marcelo, que es, sí, es un apasionado de este tema. Él es el naturalista. Me dijo. Yo quería mandarle fotos, todo, pero al final fue tanta la vorágine de actividades que no pude, pero bueno. No, tratemos de no hacerlo muy extenso, pero él tiene una vivencia personal, hace las cosas por motivaciones, digamos, socioconsciente, y además sabe. Así que está bueno que nos cuente cómo ha sido su experiencia y cómo cualquier persona puede hacer lo mismo que hizo él, que de hecho yo lo estoy haciendo. He mandado mi ADN para analizar, estoy esperando con expectativa que viene de vuelta. Así que, Marcelo. Bueno, gracias, gracias a todos por estar, ¿no? Bien, como dijo Rubén, lo mío ha sido una experiencia personal. Acá voy a compartir pantalla ahora. Vamos a compartir
¿sí? Siempre tuve un problema de identidad con respecto a mis orígenes. O sea, nunca supe exactamente atrás de mis abuelos quiénes estaban. Y quiero comentar antes de empezar esto que es importante, si se ve ahí, a partir del abril del año 2021, hace muy poco, tenemos esta nueva ley que amplía los derechos de la identidad. ¿Qué Habla pasaba? un poquito más fuerte, Marcelo. Sí, Un ¿qué poquito más fuerte. Muy bien, ¿qué sucedía? En esa época, vamos a hablar de mediados de los 80, gracias a las madres de Plaza de Mayo, se genera el Banco Nacional de Datos Genéticos. Pero el problema era que era para las personas nacidas entre julio del año 74 y diciembre del 83. Entonces empezó a aparecer un problema que era mucha gente sin papá, sin saber de dónde venía, y que estaban fuera de esas fechas. Entonces hay un movimiento, esta es la ley, hay un movimiento de ONG sobre todo que finalmente trabajan con gobierno y logran sacar esta ley luego de luchar años, que entre otras cosas amplía el derecho a la identidad porque vale para la provincia de Buenos Aires. Para el que nace en provincia, aunque resida en otro lugar, o al que vino a vivir a Buenos Aires y haya nacido en otro lugar. Para cualquiera de los dos casos sirve. Acelera los trámites, por ejemplo. Había mucho con el tema de los hospitales, las partidas, usamos mucho en Argentina la palabra trucho. Hay muchas partidas truchas de nacimiento avaladas, ¿no? Y enseguida los organismos, las ONG están al tanto y saben cuál es verdadera, cuál es falsa. Bueno, hay un aceleramiento de los trámites. Uno puede seguir 3 vías con esta ley. Está hecha sobre todo, hay mucho robo de bebés o tráfico de niños y a veces, que ahora van a ver cuando vean mi experiencia personal, cuando yo me hago el ADN, me aparecen parientes que fueron sustraídos, fueron vendidos. Hay muchos casos de chicos, de hecho hay una nota en la BBC, de la BBC de Londres, donde dice que los vendían al valor de un departamento o de una casa. Y eso es muy triste, ¿no? Uno se entera después cuando se hace el ADN, porque el ADN no va por apellidos, no va por linaje, va por la biología, por la genética, es la identidad biológica. Entonces, empecé a trabajar el tema en el año 2020. Este es un árbol genealógico, el que pude hacer porque tuve que trabajar mucho, investigar muchísimo. A veces también en los familiares hay una negación y a veces hay ignorancia. No se sabe exactamente quiénes son los parientes. Fíjense, acá tengo a mi abuela, la estoy señalando. Mi abuela, yo sabía que venía de Santiago del Estero y tenía sangre indígena. Y luego mis abuelos cordobeses. A este abuelo no lo conocí, falleció cuando yo tenía 2 años. Y al otro abuelo jamás lo conocí en la vida. Recién apareció, el año pasado apareció una foto de él, así que ahora ya sé quién es, casi seguro 100%, lo vamos a comprobar con el tiempo con el ADN. Pero si uno tiene este problema de identidad, la ley prevé que hay 3 maneras de trabajar. Una puede ser lo particular, que es lo que hice yo, o lo puede hacer cualquiera, con estos test caseros de ADN que se venden. Y bueno, esta es la cara de un video famoso, ¿no? Es lo que uno se espera, generalmente se asombra del resultado porque hay cosas muy inesperadas. El test casero es particular. Luego la ley prevé el Estado. Si uno quiere hacerlo bien, el que otorga legalidad es el Estado y es gratuito, a menos que si uno no lo puede pagar, el Estado se hace cargo. Si no, lo paga uno, pero porque todo esto tengan en cuenta que está en valores en dólares. Y luego está la vía judicial, pero amparados con esta nueva ley. Entonces, cuando uno se hace un test, este es un video sobre el racismo, justamente para desterrar el racismo, una de las razones por las que hago este video, de saber nuestros orígenes. A veces nos cuentan una historia que no tiene nada que ver con la realidad. Y en el video la chica, bueno, se asombra de los resultados, como le pasa a varios. Y acá tenemos algunas de las empresas que suelen llegar, no todas llegan a Argentina. Yo las tengo que mostrar porque no me queda otra, pero Family Tree es la empresa que está de las grandes, que está sentada en Argentina, y MyHeritage. Family Tree trabaja con el ADN
y trabaja, yo le tengo que agradecer mucho a una ONG que se llama Nuestra Primera Página, donde me pude hacer este análisis genético, que es tomar unas muestras de saliva de adentro de la boca con unos hisopos, se envía a Rosario y de Rosario agradecer al doctor Colabianchi que hace, como decimos, la gamba, porque no pueden salir muestras de forma individual, muestras biológicas, hacia el exterior, sino a través de un laboratorio. Este doctor Colabianchi presta su laboratorio de genética para que esas muestras puedan viajar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos podemos hacer este análisis de ADN que nos lleva más o menos un mes hasta que llega a Rosario y un mes hasta que están después los resultados que aparecen por internet. Nosotros accedemos a través de una clave y un usuario. MyHeritage llega a Argentina, pero se especializa más en árboles genealógicos. Ahí es muy bueno para encontrar parientes, por ejemplo. Ancestry no llega a Argentina, tiene la mejor base de datos, tiene los mejores mapas para ver los antepasados, igual que 23andMe. Las dos no llegan a Argentina, tiene filial en México recién, así que solamente si uno viaja o tiene algún pariente que está allá, puede llegar a tener una suerte, pero en realidad uno se tiene que manejar en general con Family Tree o MyHeritage. Y luego hay páginas donde uno baja los datos y los puede colgar, por ejemplo, Headmatch o Living, que ahora vamos a ver. Básicamente una explicación técnica simple. Nosotros tenemos dentro de la célula estos corpúsculos que se llaman cromosomas y tenemos en total 23 pares, o sea, 46. 23 vienen de la madre, 23 vienen del padre. Y el último par, que acá lo van a ver, es muy especial, es el XY. En el caso de ser del sexo biológico femenino, las mujeres tienen X e X. Uno viene del padre, uno viene de la madre. Pero si uno es varón, uno tiene un X y tiene un Y que viene del papá. El Y solamente viene del padre, no puede venir de la madre, así que se usa para conocer el linaje de nuestro papá. Acá vemos la célula, que es clase de biología básica. Dentro del núcleo están los cromosomas y muy, muy enrollado tenemos el ADN, que es una cadena. Una cadena a la que le ponemos letras. Acá las van a ver a las letras, que son moléculas que se unen. Siempre la T se une con la A y siempre la C se une con la G. Así, miles y miles y millones de pares de bases que se van uniendo, y ese es el famoso código genético, que es único para cada persona. Esta página es del Instituto Nacional de Estados Unidos del genoma humano, y aparecen estas famosas mutaciones, que son cambios en esa cadena de ADN. Esas letras que vimos cambian. Lo explico muy simple para entenderlo, pero se usan básicamente dos en estos test caseros. Acá van a ver que cambió un par de bases. La C y la G en la cadena cambiaron por la T y la A. Entonces, cuando ocurre una mutación, esto suele ocurrir a veces cada cientos o miles de años, y se van acumulando en el tiempo. Vamos a tener una especie de DNI de la persona, porque es único para cada linaje, único para cada persona y para cada familiar que viene desde hace miles de años. Entonces, estas mutaciones, estas letras, nos definen y nos sacan nuestra huella. Otro tipo de mutación que se usa para estos test caseros, si ustedes ven acá, son letras que se van repitiendo. La C, la T, la A y la G, luego se vuelven a repetir. Se llaman repeticiones cortas y van en tándem. Acá se repiten 5 veces. Abajo van a ver que se repiten 6 veces y abajo 7. Eso para cada persona es único. Se usa, por ejemplo, para el linaje masculino. Los linajes del papá, o sea, mi papá, mi abuelo, bisabuelo y de ahí para atrás hasta África, van a ir acumulando estas mutaciones y son únicas. O sea, la cantidad y el tipo de mutación define cuál es el linaje. Entonces, cuando yo comparo dos ADNs, comparo las mutaciones y sé a qué linaje puedo pertenecer. Eso, claro, lo va a hacer una computadora, porque imagínense que son miles de datos. Acá tenemos, bueno, el test casero. Esto lo podemos comprar, o sea, está en valores en dólares.
nuestra primera página lo que hace es facilitarnos la compra, porque la podemos comprar incluso en cuotas con la tarjeta. Y adentro tenemos en este caso un tubo azul para mezclar con la saliva. Acá estamos mostrando cómo es el test. Una vez que nosotros ponemos la saliva, le colocamos el líquido y lo podemos envasar para despacharlo directamente a Estados Unidos. Bueno, siguiendo con el misterio, mi único pariente que más o menos tenía certeza eran mis abuelas. Esta es mi abuela santiagueña. Yo sabía que descendía de indígenas, o sea, no tenía idea de mucho más, sabía que eran indios del monte. Mi papá le pregunta un día de dónde venimos, somos indios del monte. Voy a Santiago, hago un viaje de reconocimiento y de reencuentro con parientes, y me encuentro con la imagen de la hermana de mi abuela, una de mis tías abuelas, se llamaba María. Muy indígena, por supuesto. Y en 2015 me llega la revelación. Me entero de que desciendo de los Tonocoté. Es un pueblo indígena de Santiago del Estero, muy antiguo, de hecho se considera el más antiguo del Chaco argentino. Estaba en 10 minutos termina la conexión, ¿eh? Bueno, vamos a mostrar. Dale, ahí bajó. Sí. Siguiendo con los tonocotés, estas son personas del pueblo tonocoté a la que les pongo un filtro en el rostro porque están vivos algunos, y es un pueblo milenario que tiene sangre del Amazonas. Es uno de los pocos casos de Argentina donde hay sangre amazónica. ¿Qué obtenemos? Obtenemos este mapa. Este es mi mapa, por ejemplo. En mi caso me sorprendió porque vengo de todos lados. Incluso tengo sangre de África, que yo no tenía idea de que tenía sangre africana. Gracias a estos marcadores. Pero como ven acá, la mayoría o es española o es indígena de Bolivia y Perú. Un poco de Portugal y después de indígenas de la zona este de América del Sur, que son estos de aquí. Así que para mí también fue sorpresa que tenga sangre de indígenas de América del Norte y América Central. Y acá vemos en este cuadrito que a partir de los tatarabuelos ya casi no heredamos ADN, empieza a bajar la cantidad de ADN que heredamos. Por eso este test, el primero, se usa para el caso de los parientes. Es más o menos hasta tatarabuelo tenemos casi el 100% de herencia de ADN. Podemos saber muy bien los orígenes, pero luego para atrás, a medida que avanzamos en el tiempo, fíjense cómo la cantidad de ADN se va aproximando al cero. Después, lo que vamos a obtener en las páginas es esto. Por ejemplo, esta es la mía, y acá nos van a aparecer los parientes, qué personas están emparentadas con nosotros. Y los ordenamos con un numerito que está acá, es cm, pero no de centímetros, sino de centimorgan, que es una medida, si bien no son centímetros, se parece porque nos ordena los parientes que son más cercanos de los más lejanos. Esta persona es prima segunda o prima tercera o cuarta mía. Si uno tiene el árbol construido, entonces puede ir al árbol y reconstruir un poco su historia. Acá puede llegar a averiguar quién es. Acá tenemos otra página donde se observan también las personas con el numerito que está acá, 74.5. Por ejemplo, 200 suele ser un primo hermano. Entre padre e hijo puede ser 3.500 centimorgans. Eso está tabulado. Entonces ya tenemos preparados estos gráficos. En la misma página nosotros seríamos esto, y la persona con la que nosotros nos comparamos aparece en uno de estos casilleros que vemos acá. Por ejemplo, esta persona es prima tercera con mayor probabilidad, porque no se puede asegurar con total certeza. En segundo lugar, sería hijo del primo tercero, y así según los porcentajes. Entonces, si nosotros tenemos nuestro árbol, podemos averiguar quién es la persona o de dónde desciende. ¿Qué pasó? Nosotros conocemos, los que nos dedicamos a esto, un caso muy famoso, donde un asesino estuvo más de 40 años prófugo,
y que finalmente lo atrapan con el ADN porque su primo había depositado el ADN en una de estas empresas. Pasa a formar parte de los bancos de datos mundiales. ¿Qué pasa? El tema de que hay a veces está el tema de la legalidad, la justicia, la confidencialidad. Supuestamente no se deberían haber revelado los datos, pero no se sabe si la empresa lo cedió voluntariamente o fue la policía la que intervino y les pidió los datos. La cuestión que sí lo pudieron atrapar, le tuvieron una trampa y había matado a decenas de personas y bueno, es condenado a 11 cadenas perpetuas. Esta página se llama Headmatch y uno puede ponerse ahí y obtener datos de, por ejemplo, esto es mío, de dónde vengo. Fíjense, tengo mucho de indígenas de América del Norte, no sabía. Los verdes son de Sudamérica y acá el verde claro es Mesoamérica, indígenas de América Central. Después, poblaciones de Europa, de Asia, un poquito de África. Esto continuamente está cambiando. Pero hay una función, voy a adelantar un poquito, con respecto a mi abuela, por ejemplo, yo quería saber el linaje de mi mamá. Es esto que vamos a ver acá, que así como existe el linaje del padre, existe el de la madre que viene por las mitocondrias. La mitocondria, o sea, se hereda solamente por la vía de la madre, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela. La mitocondria está dentro de la célula también, acá teníamos el núcleo, y estas son mitocondrias y tienen su propio ADN, o sea, es diferente del ADN del núcleo de la célula. Y se usa porque solamente la madre lo transmite, el óvulo transmite las mitocondrias. Los espermatozoides mayoritariamente no transmiten las mitocondrias, así que es la mamá la portadora y se usa mucho en genética forense para determinar, a veces hay restos humanos y se pueden a partir de eso determinar la identidad, porque además es abundante dentro de la célula y muta muy lentamente. Ocurren esas mutaciones que les mostré con las letras cada cientos o miles de años. Entonces, yo me hago el análisis porque uno puede saber de dónde vino el antepasado haciendo el análisis de la mitocondria, en este caso, del lado de mi abuela, del lado de mi mamá. Y los grupos genéticos se designan con letras. Fíjense, a partir de África se llaman haplogrupos estos grupos, y a medida que van sufriendo mutaciones, la letra va cambiando. Pasó de L3 acá a N, a M y a R, por ejemplo, y a su vez se va a seguir dividiendo a medida que pasa el tiempo. El viaje de mi abuela, de mi mamá, empieza acá en África, sigue por Asia y finalmente va a llegar a América porque soy C, haplogrupo C, que es una sorpresa, mi abuela descendía de las sierras de Córdoba. Pero bueno, la historia es que a los pocos días me llaman porque un investigador había accedido a mis datos a través de otra persona que se los había facilitado, o sea, mi contacto, y me pide hacer un estudio de mi ADN mitocondrial, que eso fue lo que me choqueó varios días porque no tenía idea de que iba a salir, y él determina que soy C1 y toda esta serie de letras y números, cada letra es una mutación. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que dentro del informe se puede comparar eso con muestras arqueológicas. Por empezar, los C cruzaron acá por Siberia hasta América del Sur, hace más de 15.000 años. ¿Qué fue lo que salió? Esto, que desciendo de la famosa cultura nazca, de allá de Perú, que es conocida por los geoglifos, acá tenemos el mono, patrimonio de la humanidad, por supuesto, y que fueron famosos por los acueductos también, tienen todo un sistema de riego en el desierto, fíjense, para conducir el agua, que asombra igual hasta hoy en día a los expertos, porque además funciona, siguen funcionando, estas fotos son actuales. De esa manera los nazcas pudieron cultivar en esos lugares desérticos. Y eso me ubicó, acá hay un poco de cerámica, que también es famosa, me ubicó en el mapa, donde yo no sabía ni siquiera de dónde venía. Los nazcas fueron la sorpresa, acá haciendo los geoglifos, y la otra fueron los huaris. Acá tenemos un mapa que son antepasados de los incas. Estamos hablando de que vivieron los huaris entre más o menos el año 500 y 1200 después de Cristo.
estaban unidos a los Tiahuanaco. No se saben si no estaban en guerra o estaban en paz, pero colaboraban unos con los otros. Este es un Wari, un antepasado de los Incas. Los Incas van a ser formados por varios pueblos, entre ellos uno de los principales, el que ellos reconocían como verdaderos padres, eran los Waris. Fíjense, la vestimenta Wari es muy famosa, tuvieron los mejores textiles de Sudamérica, y acá está sacado de una tumba donde reconstruye un artista digital cómo se vería que era un noble. Tenían estos sombreros de 4 puntas, como vemos acá. Los Waris son guerreros y conquistadores, eran muy temidos en su momento por los pueblos vecinos, y van a ser los primeros en formar ciudades. Marcelo, Sí. Se acaba, entramos de nuevo, ¿sí? Bueno, dale. Danos entrada.